Se profundiza la guerra en el sur del Líbano. El ejército israelí sumó una cuarta división para operaciones terrestres en el enclave de Hezbollah. El plan, según el ejército israelí, es destruir las infraestructuras de la milicia chiita y controlar también los brazos fronterizos. En esta edición también hablaremos del enorme coste humano de esta guerra ampliada a un año de la masacre de Hamas en Israel. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos. El primer ministro Benjamin Netanyahu pide al pueblo libanés liberarse de Hezbollah y no enfrentarse a lo que llamó mismo nivel de destrucción que en Gaza. También confirma que Israel eliminó al que iba a ser el futuro líder de Hezbollah. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral aprueba la investigación formal a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntamente violar topes electorales. Vamos a Bogotá por el análisis. Y el gobierno estadounidense ordenó la evacuación de cientos de miles de personas ante el avance del huracán Milton a Florida. Según el presidente Joe Biden, Milton podría ser el huracán más devastador del siglo. El pulso entre la milicia islamista libanesa Hezbollah y el ejército de Israel alcanza una nueva intensidad. El ejército israelí desplegó nuevos soldados a lo largo del sur del Líbano, enclave de la milicia chiita proiraní. 7.000 nuevos soldados para enfrentamientos que están siendo resistidos por los milicianos de Hamas, de Hezbollah. La guerra está costando vidas. Según el Ministerio de Sanidad del Líbano, solo el lunes murieron 36 personas y otras 150 resultaron heridas. Redes de pesca vacías y barcos amarrados. Los pescadores de la ciudad de Sidón se vieron obligados a permanecer en tierra. El ejército israelí advirtió de posibles ataques contra objetivos a lo largo de la costa libanesa, por lo que muchos temen por su sustento. Si se deja de pescar y se cierra el mercado, ¿quién mantendrá a los pescadores y a los trabajadores del mercado? Todos tienen familia e hijos. ¿Quién les dará leche a los niños? Nadie nos apoya ni nos da nada. El ejército israelí siguió bombardeando Beirut durante todo el día. A pesar de los ataques aéreos, algunos aviones civiles seguían aterrizando y despegando. Estas imágenes fueron tomadas desde un avión que aterrizaba. Según la ONU, más de 1 millón de personas ha huido de sus hogares en las últimas 2 semanas. Cientos de miles buscan refugio al otro lado de la frontera, en una Siria devastada por la guerra. Hubo bombardeos y ataques aéreos y por eso escapamos. Gracias a Dios llegamos aquí sanos y salvos. También en Israel hay civiles en peligro. Este apartamento cerca de Haifa fue alcanzado por un cohete de Hezbollah lanzado desde el Líbano. La milicia apoyada por Irán amenazó con lanzar ataques más contundentes contra Israel, al tiempo que manifestaba su deseo de un alto el fuego en el Líbano. Por primera vez, el grupo no mencionó el alto el fuego en Gaza como condición previa para una tregua en el Líbano. Una vez que se establezca un alto el fuego e intervenga la diplomacia, se discutirá todo lo demás y se tomarán todas las decisiones. No ahondaremos en detalles hasta que no se haya discutido esta condición. No hay lugar para ninguna conversación sin alto el fuego. Mientras Hezbollah habla de tregua, Israel sugiere que la guerra podría expandirse y ha desplegado otra división del ejército en el sur del Líbano. Busca arrebatarle el control de áreas fronterizas al grupo islamista. Y con esto el ejército de Israel extiende su campaña contra Hezbollah hacia todo el sur del Líbano. Tenemos desde Beirut al periodista Joan Cabasés con los detalles. Joan, saludos. Y decíamos, el gobierno de Israel asegura que el sucesor de Hassan Nasrallah habría sido eliminado en uno de los bombardeos de hace algunos días. Más allá de si esto es efectivo o no, ¿cuán complicado está el liderazgo y también las bases de Hezbollah con este plan militar de asedio israelí? Hola, ¿qué tal? Sí, así es. Hashem Sefiadine, supuesto sucesor de Hassan Nasrallah como líder de Hezbollah, está aparentemente eliminado desde el pasado jueves, pero ha sido durante el día de hoy que Israel se ha atrevido a confirmar este dato, esta información, después de haber estado bombardeando repetidamente la ubicación en Dahi, estos suburbios de Beirut,
donde supuestamente Sefiadines se encontraba el pasado jueves. Hay que decir, ya lo indicabais, que este no es el único golpe de gran alcance contra Hezbollah, ya que en el día de hoy otro bombardeo israelí habría eliminado un comandante que se encargaba de tareas logísticas y más en concreto estaba implicado en el traslado de armas desde Irán hasta Hezbollah en Líbano. Sin embargo, hoy Naim Qassem, que es el número 2 de Hezbollah después de Hassan Nasrallah, ha dado su segundo discurso público después de la muerte de Nasrallah y en este segundo discurso se ha mostrado mucho más confiado que en el primero de unos días atrás. De hecho, parece que Hezbollah confía en sus posibilidades en estos combates cuerpo a cuerpo con Israel en caso de que se confirme la invasión israelí en territorio de Líbano, y Hezbollah parece, insisto, que confía en su posibilidad de cambiar la situación en este conflicto en los combates terrestres. Y luego las controvertidas palabras del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que advertía al pueblo libanés una destrucción como la de Gaza y también les instó a que, según dijo textualmente, liberen a su país de Hezbollah. Aquí la pregunta para ti, en este punto del conflicto, así como están las cosas, Joan, ¿cuál es la adhesión en la sociedad libanesa a Hezbollah? Sí, antes que nada, desde aquí, Líbano, hay que decir que en este país se ha recibido con cierta perplejidad que Netanyahu pueda dar un discurso en el que supuestamente defiende la dignidad del Líbano después de que su ejército haya lanzado ataques que hayan supuesto la muerte de centenares de civiles en las últimas 2 semanas. Pero dicho esto, lo cierto es que Netanyahu está mandando este mensaje a una población, la libanesa, en que la gran mayoría de la población ya está desvinculada de Hezbollah. De hecho, hay que decir que la población musulmana chií es, se podría decir, alrededor de 1/3 de toda la población libanesa, y ni tan siquiera toda la población musulmana chií en Líbano es seguidora ni es miembro de Hezbollah. De hecho, la gran mayoría de la población desplazada tampoco es ni miembro ni seguidora de Hezbollah. Es muy fácil hablar estos días con civiles desplazados y que ellos te digan que a ellos no les gusta Hezbollah y que tampoco les gusta Israel, que lo único que ellos quieren, lo que a ellos les gusta es vivir y que quieren vivir en paz y al margen de estos dos actores. Muy interesante, muchas gracias, Joan Cabasés, en directo desde Beirut. A vosotros. Y la pregunta también es por qué, pese a esa poca adhesión ciudadana, Hezbollah llegó a ser entonces tan fuerte en el Líbano. Es parte de las preguntas de esta guerra que también obliga a improvisar vuelos humanitarios. Este martes, por ejemplo, un Boeing de la Fuerza Aérea de Chile aterrizaba en Santiago con 67 personas procedentes de Beirut. Además de chilenos repatriados junto a sus familiares, el aparato trasladó a 7 ciudadanos argentinos y 10 ciudadanos peruanos. En el viaje de ida, el avión llevó a Beirut a insumos médicos y ayuda humanitaria en Líbano, donde el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hezbollah ha matado ya a más de 2.000 personas desde el 23 de septiembre, según fuentes libanesas. Israel asegura estar preparando una represalia militar por el masivo ataque con misiles que Irán lanzó contra su territorio la semana pasada. Hasta ahora las Fuerzas Armadas israelíes han concentrado su poder de fuego principalmente contra Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano, ambas milicias islamistas controladas por Irán. Una ofensiva contra el propio Irán marcaría una escalada significativa del conflicto en toda la región. Así se ve el cielo sobre Tel Aviv. El sistema israelí de defensa antimisiles Cúpula de Hierro interceptó y derribó la mayor parte de los 200 cohetes que Irán dirigió contra el país. Israel respondió de forma relativamente mesurada a un ataque de menor envergadura a principios de este año. El ataque iba dirigido a una batería de defensa antiaérea iraní. Ahora la presión es mayor para asestar a Teherán un golpe más doloroso. Irán ha cometido un gran error esta noche y pagará por ello. El régimen de Irán no entiende nuestra determinación de defendernos y de tomar represalias contra nuestros enemigos. Los analistas dicen que la respuesta más probable es lanzar ataques aéreos contra las instalaciones e infraestructuras petrolíferas de Irán. Israel dispone de misiles capaces de penetrar en territorio iraní, alcanzando instalaciones petrolíferas, incluida la principal terminal de exportación de la isla de Harg, así como grandes refinerías y otros objetivos en la superficie y a cielo abierto. Esto podría asestar un duro golpe a la economía iraní, pero también podría provocar la subida de los precios del petróleo en todo el mundo, algo que a Estados Unidos, principal aliado de Israel, no le conviene a un mes de las elecciones presidenciales. Israel también podría atacar aeropuertos y bases militares, así como depósitos de municiones.
Cualquier ataque con cazabombarderos o misiles tendría que enfrentarse a las defensas aéreas iraníes, pero no está claro hasta qué punto serían eficaces. La medida más drástica y arriesgada que podría tomar Israel sería un ataque contra el programa nuclear iraní, pero un ataque militar sería complicado. Las instalaciones están dispersas y algunas se ubican en el subsuelo profundo. Los cazabombarderos y misiles de Israel no pueden transportar explosivos tan grandes como para penetrar hasta ahí. Cualquiera de estos ataques podría llevar las hostilidades a una guerra total, con consecuencias impredecibles. Eso es lo que inquieta a la comunidad internacional. Estados Unidos quiere evitar por encima de todo verse arrastrado a una guerra regional que también podría atraer a Rusia, aliada de Irán. Hay otros frentes abiertos para el ejército israelí. Ellos son los grupos aliados de Irán en países como Irak y Siria. Con respecto a esta última, la ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos reportó la muerte de 9 personas en un ataque aéreo israelí en Damasco, dirigido, según Israel, contra un edificio utilizado por la Guardia Revolucionaria iraní. Según la ONG Siria, entre las víctimas había un niño y 5 civiles. El pasado miércoles, otro bombardeo en la misma zona causaba la muerte del yerno del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Aunque Israel no suele comentar estos tipos de ataques, reiteró su compromiso de evitar que la República Islámica de Irán expanda su presencia en Siria. Testigos describen el impacto como devastador, mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes. Y es noticia, Florida se prepara para el huracán Milton, una tormenta que amenaza con causar daños catastróficos solo menos de 2 semanas después de que el huracán Helen azotara la misma zona. Las autopistas quedaron bloqueadas y miles de personas acataron las órdenes de evacuación obligatoria. Milton, que alcanzó la categoría máxima de 5, tocará tierra el miércoles en la bahía de Tampa, donde viven más de 3 millones de personas. El alcalde de Tampa ha advertido que quien decida quedarse en la zona corre peligro de muerte. La situación es tan amenazante que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se vio obligado a aplazar el viaje de esta semana a Alemania y Angola. Durante una sesión informativa en el despacho Oval, Biden advirtió que Milton podría ser una de las peores tormentas que azoten Florida en todo un siglo. La trayectoria actual es Bahía de Tampa, atravesando el estado de este a oeste, con potencial de entrar y salir de Florida como huracán. Podría ser la peor tormenta que azota Florida en más de un siglo. Dios quiera que no sea así, pero es lo que parece ser en este momento. Si les han dado órdenes de evacuación, deben hacerlo ahora mismo. Es más, ya deberían haberlo hecho. Es un asunto de vida o muerte. Esto no es una hipérbole, es un asunto de vida o muerte. Escuchábamos lo que decía el presidente Biden. ¿Está preparado entonces Estados Unidos? Ampliamos con el periodista José Díaz Briceño desde Washington. José, Milton de categoría 5, ¿cuán grande se estima su poder destructivo, dado también que la población todavía no se recupera de Helen? Así es, el presidente Biden ha firmado una declaratoria de emergencia para liberar la mayor cantidad de recursos para atender esta tormenta que se prevé provoque inundaciones en la costa oeste de Florida de hasta 4.5 metros en algunos casos, haciéndola, como ya decía el presidente, una de las tormentas potencialmente más destructivas del último siglo. Más de 36 condados están bajo órdenes de emergencia, pero específicamente 9 de ellos se enfrentan órdenes de evacuación obligatorias, y esto, de acuerdo con las autoridades de Florida, obligaría a la evacuación de más de 6.5 millones de personas. Esto contando que el estado tiene 22 millones de personas. Habla de lo grave que se prevé sea el impacto la noche del miércoles. Hay más de 73 albergues puestos a disposición por las autoridades de Florida. El gobernador Rick DeSantis ha dicho que estarían listos más albergues para aquellos que lo necesiten, pero en estos momentos la obligatoriedad es salir inmediatamente antes de que inicie la mayor intensidad del fenómeno. A las 7 de la noche ya no se podrá ingresar a algunas de las áreas de la costa oeste de Florida entre Tampa y Fort Myers por precaución para evitar mayores contratiempos. Qué difícil situación, José. Hay una orden de evacuación masiva. ¿Sabemos cuál es el plan concreto de las autoridades?
Sí, sabemos claramente ya que el tema de Helen ha puesto en preocupación dado los proyectiles de los desechos y la basura que se dejó de apenas hace 2 semanas, y hay preocupación también que algunos autos no estén disponibles para que la gente evacúe. Es por eso que han pedido que si la gente busca evacuar, lo haga ya inmediatamente y no espera el día de mañana. José Díaz, muchas gracias en Washington. Y vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de economía y también de algunas cosas controversiales con Juliana González. Bienvenida. Muchas gracias, Jenny. Nos vamos hasta Brasil porque allí el Tribunal Supremo autorizó la reactivación inmediata de la red social X, donde recordemos que en este país llevaba más de un mes suspendida, acusada de alimentar la desinformación. La red social tuvo que pagar 28,6 millones de reales, un equivalente a unos 4,7 millones de euros, esto de multa por desobedecer las resoluciones judiciales en su contra. Durante semanas, su propietario se había negado a eliminar perfiles acusados de difundir noticias falsas y había cerrado la oficina de X en Brasil. Pero a finales de septiembre, Elon Musk se avino a cumplir las órdenes judiciales sobre la eliminación de perfiles. El regreso de X está condicionado por el cumplimiento integral de todas las decisiones judiciales en Brasil. Y queremos conocer más detalles sobre el regreso de esta plataforma a Brasil y lo hacemos con el periodista Marcelo Silva en Brasilia. Marcelo, qué gusto saludarte. Cuéntanos bajo qué condiciones regresa X ahora a Brasil y podemos esperar moderación de contenido o lucha contra la desinformación para la segunda vuelta de las elecciones municipales. ¿Qué tal, Juliana? 40 días después, prácticamente, la plataforma X volverá a funcionar en Brasil porque cumplió, según entendió el juez Alexandre de Moraes este martes, las 3 condiciones que habían sido impuestas para que así se reanudara la operación. 2 de ellas ya habían sido cumplidas a fin del mes pasado y tenían que ver, por un lado, con el nombramiento de un representante legal aquí en Brasil, algo que la empresa ya había hecho, y también el controvertido bloqueo de 9 perfiles asociados a investigaciones aquí en el Supremo Tribunal Federal por atacar a las instituciones, y que en un primer momento la compañía de Elon Musk se había negado a retirar estos contenidos de la red social, a bloquear estos perfiles, pero finalmente terminó cediendo. Restaba, lo decías, el pago de una multa de cerca de 5 millones de dólares que se efectuó el viernes, pero había llegado a una cuenta equivocada. Finalmente se corrigió el día de ayer y la compañía con esto quedó libre para reclamar ante el Supremo Tribunal Federal la vuelta al funcionamiento. La compañía quedó casi 40 días sin funcionar en su 6º mayor mercado, son 22 millones de usuarios, y había llegado a tener sus cuentas bloqueadas también de la proveedora Starlink, proveedora de internet también propiedad de Elon Musk, con lo cual sintió el golpe del Supremo Tribunal Federal. Es posible que con este antecedente y de aquí a las 3 semanas que nos separan de la segunda vuelta, la compañía adopte una postura diferente. Marcelo, muchas gracias. Y quédate con nosotros, que hay otro tema sobre el que quiero preguntarte. El Senado de Brasil aprobó el nombramiento del economista Gabriel Galípolo como nuevo presidente del Banco Central. Galípolo era el candidato del presidente Lula. Los senadores respaldaron por amplia mayoría al economista de 42 años, quien asume por 4 años y reemplaza a Roberto Campos Neto, designado durante el mandato de Jair Bolsonaro. Galípolo prometió un combate permanente a la inflación que se sitúa actualmente en torno al 4% anual. En mayo de 2023, Galípolo fue nombrado director de política monetaria del Banco Central en contrapunto a Campos Neto, quien durante su gestión aplicó una rígida política monetaria y de elevados tipos de interés que ha sido objeto constante de críticas por parte de Lula y su equipo económico. Marcelo, Galípolo, el candidato del gobierno, obtuvo un apoyo contundente incluso de parte de la oposición. ¿Qué se espera ahora de su gestión? ¿Tiene la confianza de los mercados? Galípolo superó hoy el test político, ahora tiene que superar el test de eliminar cierta desconfianza que todavía persiste en el mercado financiero, y esto porque llega habiendo sido la mano derecha del actual ministro de Hacienda del gobierno de Lula, Fernando Haddad. Galípolo intentó hoy alejarse de la polarización, dijo que la economía brasileña tiene hoy factores que tienden a presionar la inflación, como un mercado de trabajo muy recalentado, con mínimas históricas de desempleo en 6,6%, y dio algunas pistas sobre el futuro
del Banco Central. Dijo que el proceso de desinflación va a ser lento y costoso. Habrá que ver a partir del año que viene si realmente adopta esta postura en el Banco Central. Marcelo, muchas gracias por estas informaciones desde Brasil y hasta una próxima oportunidad. Y de Brasil nos vamos directamente hacia Colombia. Un asunto bastante controversial, Juliana. Y es que el presidente del país, Gustavo Petro, denunció lo que dijo, el inicio de un golpe de Estado en su contra, ello después de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia decidiera este martes iniciar una investigación administrativa en su contra por supuestamente violar los topes de gasto de su campaña electoral del año 2022. Bueno, según la autoridad electoral, esto es la justicia electoral, a Petro y a algunos dirigentes de su equipo de campaña se les atribuye la presunta vulneración del límite de gasto, que es el equivalente a unos $925.000. Además, el ente electoral sospecha que recurrieron a fuentes prohibidas. El mandatario de izquierdas se expone a multas económicas, pero no a la pérdida de su investidura. Y decíamos que el presidente Gustavo Petro alude a razones políticas, un golpe de Estado en su contra. Vamos con el análisis y nuestra colega en Bogotá, Alexandra Correa. Alexandra, partamos por favor con la denuncia. ¿A qué concretamente se refiere el Consejo Nacional Electoral con violar los topes de los gastos de su campaña, presidente? ¿De cuánto dinero, por ejemplo, estamos hablando? Jenny, televidentes, ¿cómo están? Mira, la ley colombiana dispone unas reglas de financiamiento y una sanción para los infractores a esos topes económicos que no pueden sobrepasar los límites en las campañas electorales para evitar que el dinero tenga demasiada influencia en los resultados. De acuerdo con hallazgos de la autoridad electoral, Petro habría superado los topes en casi $1 millón. Por su parte, la defensa de la campaña de Gustavo Petro, como tú lo has dicho, es un tema muy controvertido, advirtió que se le acusa falsamente, pues están sumando gastos de hechos por fuera de la campaña presidencial de Gustavo Petro y aseguran que varios aportes de sindicatos, así como otros gastos de vuelos aéreos, están siendo acusados en gastos de campaña cuando fueron realizados por fuera de esta, Jenny. Además, advierten que están abusando de sus atribuciones por parte de la Comisión Nacional Electoral porque no tienen fuero o no tienen, digamos, la injerencia para investigar al presidente por su fuero presidencial. A todo esto, decías, el presidente aduce un golpe o un comienzo de golpe de Estado en su contra, es decir, aduce razones políticas. Ello, aunque según sabemos, solo se expone a multas económicas por este tema, ¿no es así? Bueno, la figura controvertida es si el Consejo Nacional Electoral puede o no investigar a un presidente de la República. Gustavo Petro habla de golpe de Estado precisamente y ha dicho que los dos magistrados ponentes para abrirle la investigación en el Consejo Nacional Electoral son abiertos opositores suyos. Uno, dijo, y sabemos, es Álvaro Hernán Prada, excongresista uribista, quien está en juicio por el mismo caso de su jefe político Álvaro Uribe, acusado de supuesta manipulación de testigos, Jenny. Petro ha señalado que lo que quieren es sacarlo de la presidencia de la República con un proceso administrativo que no tiene competencia sobre su fuero presidencial, como lo he mencionado. Y es así, Jenny, solo el Congreso de la República puede destituir a un presidente. Lo que puede pasar, después de consultar con expertos, es que la Comisión Nacional Electoral, una vez compruebe que hubo exceso de topes financieros en la campaña electoral, es decir, no contra el presidente Gustavo Petro, traslade al Congreso de la República, quien tiene la competencia exclusiva de hacerle un juicio político al presidente Petro. Pero ningún presidente en Colombia, Jenny, ha sido destituido de su cargo en un juicio político en el Congreso en la historia reciente del país. Muchas gracias por aclarar la situación. Alexandra Correa, nuestra periodista en Bogotá. Y dos científicos estadounidenses han ganado el Premio Nobel de Física de este año. Fueron galardonados por su trabajo pionero en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Los investigadores sentaron las bases para avances significativos en la medicina y en muchos otros campos. En la década de los 80, John Hopfield y Geoffrey Hinton sentaron las bases para la inteligencia artificial que conocemos hoy. Emplearon la física para identificar patrones en la información. Su trabajo permite ahora a las máquinas simular procesos de aprendizaje y memoria, funciones que se creían antes exclusivas de los cerebros orgánicos.
En una conferencia celebrada el año pasado, Hinton resaltó que las diferencias son menores de lo que podría pensarse. Somos una máquina maravillosa e increíblemente complicada, pero no más que una gran red neuronal. No hay ninguna razón por la que una red neuronal artificial no pueda hacer todo lo que hacemos. Las redes neuronales artificiales modernas se basan en la idea de los dos receptores, un concepto de la física estadística. Este modelo permitió a las máquinas progresar mediante saltos aparentemente intuitivos por asociación o bien identificar elementos similares en los sistemas, tal como los humanos. Esto ha cambiado radicalmente algunos procesos como el diagnóstico del cáncer. Es posible entrenar una red neuronal artificial para detectar tumores mediante el análisis de imágenes. Es un problema, pero si lo logras, el diagnóstico puede ser mucho más rápido y eficiente, y una gran ayuda para el médico. La medicina es solo un área entre muchas. La inteligencia artificial ha tenido un gran impacto en campos tan diversos como los modelos lingüísticos, la física de partículas, la modelación de fenómenos atmosféricos y climáticos o en predecir las estructuras de proteínas. El Nobel de este año se concede a un trabajo científico que ha cambiado y sigue cambiando el mundo tal y como lo conocemos. Y al finalizar lo hacemos con los amantes de la noche en el extremo norte. Es un impresionante espectáculo que se desplegó en el cielo. Como ven, la aurora boreal iluminó los cielos de Finlandia con una intensidad deslumbrante. Según el camarógrafo que capturó estas imágenes, este ha sido el fenómeno más brillante que ha podido observar en muchos años. Las primeras luces comenzaron a aparecer poco después de la medianoche en Laponia. Y un raro tono rojo, oscuro, este que ven, adornó el cielo, que además es un color que suele asociarse con un incremento en la actividad del sol. El espectáculo se extendió hasta el amanecer, cautivando con ello a todos los presentes. Es solo tiempo para despedirnos y agradecerles su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle Noticias en Español desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.